El 6 de septiembre de 1976, en plena Guerra Fría, el mundo occidental vio con mucho asombro al avión de combate más secreto que la Unión Soviética mantenía en esa época. Aquella tarde, los habitantes de la ciudad japonesa de Hakodate, en la isla de Hokkaido, dirigieron su vista a una figura inusual que sobrevolaba su espacio aéreo. Aquella aeronave no era el tipo comercial que acostumbraban a ver. Era nada más y nada menos que el avión de reconocimiento e interceptor de alta velocidad, el MiG-25, cuya existencia solo se conocía a través de rumores. Esta es la increíble historia de Viktor Belenko, el piloto soviético que desertó de la Unión Soviética y se robó un caza MiG-25. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. El teniente ruso Viktor Ivanovich Belenko era en 1976 piloto del regimiento de cazas 513, perteneciente a las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas. Sin embargo, aunque era un piloto dedicado y profesional, el teniente por aquel entonces se encontraba bastante desencantado. Era padre y se enfrentaba a un divorcio, y por otra parte había comenzado a cuestionar la naturaleza del régimen político soviético, y si los Estados Unidos eran realmente un país tan malvado y decadente como el régimen comunista sugería. Se dio cuenta que el nuevo y enorme caza soviético que estaba probando podría ser su única vía de escape. Belenko se encontraba apostado en la base aérea de Chukoyevka, cerca de la ciudad de Vladivostok, en el extremo más oriental de la Unión Soviética. Sabiendo que el nuevo MiG-25 podría volar rápido y alto, aunque sus dos grandes motores consumían mucho combustible, lo que lo hacía imposible que pudiera llegar muy lejos, el piloto ruso decidió desertar valiéndose de su MiG-25 para aterrizar en algún aeropuerto del norte de Japón, que quedaba a tan solo 644 kilómetros. El 6 de septiembre de 1976, Viktor Belenko despegó del suelo ruso en una misión de entrenamiento junto a otros MiG-25, ninguno de los cuales estaba armado, aunque sí tenían combustible. Repentinamente, el piloto rompió la formación y desvió su nave hacia Japón. Al poco tiempo, tras sobrevolar el Pacífico unos minutos, Belenko estaba sobre los cielos de la ciudad japonesa de Hakodate, en la isla de Hokkaido. El MiG-25 de Belenko aterrizaría en la pista de asfalto y hormigón de Hakodate, pero en vista que este se había quedado corta, el avión de combate tuvo que abrirse camino en la tierra antes de detenerse completamente en el extremo del aeropuerto. En pocos minutos, los funcionarios del aeropuerto de Hakodate llegaron hasta el piloto y su impresionante aeronave, conduciendo a través del terminal. En este momento, el teniente de vuelo de las tropas de la Fuerza Aérea Soviética anunció oficialmente su deseo de desertar. Belenko había llevado consigo el manual del piloto del MiG-25, cuya traducción al inglés sirvió de gran ayuda para los ingenieros aeronáuticos y pilotos estadounidenses que evaluaron y probaron las prestaciones de la aeronave. Se dieron cuenta con alivio que los soviéticos no habían construido el super caza que temía el Pentágono, pues su radar no era superior al de los modelos estadounidenses y sus grandes y poderosos motores requerían tanto combustible que solo podían volar distancias muy cortas. Tras ser minuciosamente analizado por los americanos, sería reensamblado y cargado en un barco de vuelta a la Unión Soviética, 67 días después de la deserción del piloto. Los japoneses tuvieron, eso sí, la gentileza de cobrarle a los soviéticos $40.000 por los costos de envío y los daños que el aterrizaje de Belenko había causado en el aeropuerto de Hakodate.
En cuanto al piloto, Víctor Belenko jamás regresó a la Unión Soviética. Tras ser interrogado durante 5 meses por la CIA, el desertor recibió asilo político por parte del gobierno estadounidense, además de un generoso subsidio a modo de salario que le permitió vivir de forma confortable durante los siguientes años. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 2008 titulado La aviación secreta rusa, producida por History Channel. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.